Hola, hola, diosas hermosas. Espero que tengan una excelente tarde, noche, el momento en el que sea que estés escuchando esta grabación y que te tomes el tiempo para poder ver esta clase virtual. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Guadalupe Bautista y el día de hoy vamos a hablar acerca de anatomía vaginal. Nuestra primera sesión de sabiduría de la vagina. Un curso que te ayudará a entender un poco más todo el beneficio y el gran poder que puedes obtener cuando activas tu zona genital en todos los sentidos y cómo es que te puedes sanar también a través de esto. Esta es una clase muy importante porque de aquí parte el que puedas entender también sobre tu sexualidad y sobre estos bloqueos que llegan a existir cuando llegamos a tener problemas con nuestra sexualidad, cuando nuestro líbido es muy alto, es muy bajo, está ausente, porque a veces pensamos que solamente tener un líbido ausente es un problema, pero no. También cuando llegamos a tener un desborde de esta energía, hay que aprender a canalizarla, hay que aprender a dirigirla. Así que, bueno, pues hay diferentes cosas que necesitamos tomar en cuenta para que puedas empezar a vivir una salud sexual en todos los sentidos. Ahí dejamos un momento que se pase el ruido. Listo. Así que he preparado estas presentaciones para ti, para que podamos ver cosas importantes, puntos importantes que, como siempre les digo, estas son cosas de primaria. Es importante que el sistema educativo sea cuestionado ya en su totalidad. El sistema educativo no es funcional, el público muchísimo menos, y en los temas femeninos pues hay muchísima falta de conocimiento, falta de educación en lo que realmente sí necesitamos saber las mujeres para tener una vida sana. Pero justo en este taller vas a descubrir cómo es que el mantenernos ocultas de toda esta información tiene mucho que ver en el sometimiento hacia las mujeres, pero afortunadamente hoy día ya contamos con muchísimas herramientas, con muchísimos libros, muchísimas mujeres que se han dedicado a compartir esta información y que cada vez son más mujeres las que viven su vida sexual de forma sana y consciente, de forma sana y consciente, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel espiritual, y que pueden utilizar esta energía no solamente para tener placer, sino también para sentir ese poder, esa energía en todos los sentidos, la energía creadora, la energía vital. Para que podamos entender la energía vital, necesitamos entender también un poco acerca de esta anatomía. Y quiero mencionarte puntos muy importantes en esta clase que quiero que puedas reevaluar, que puedas observar, porque tienen que ver mucho con tu salud. Y primero vamos a ver esta coraza, este espacio que contiene tu matriz, que es la pelvis. El nervio pélvico tiene una gran conexión con nuestra matriz, con la vagina y con la vulva. Existe una gran cantidad de terminaciones nerviosas que mandan sangre y a través de esta sangre se liberan hormonas, nutrientes, vitalidad y mucha energía. Por esta razón, existen distintas prácticas como la danza del vientre, la respiración ovárica, los ejercicios y posturas que activan esta zona, dando a las mujeres salud cíclica y activando todo el poder que habita en toda esta zona. Incluso estas prácticas han ayudado mucho a mujeres que tienen temas de desórdenes hormonales, de problemas en la matriz, de cólicos, de menstruaciones muy abundantes. Recuerda que todas estas prácticas nos llevan a que podamos mirar que hay algo más que solo lo que nos venden en los medios de comunicación. Que no solamente necesitas ir al ginecólogo para poder restablecer tu salud, sino que hay otras prácticas que también son necesarias, porque el ser humano es un ser integral que necesita nutrirse de diferentes cosas
a nivel físico, energético, mental y emocional para poder restablecer la salud. Y bueno, pues estas prácticas, por ejemplo, la respiración ovárica, que es una práctica ancestral que muchas mujeres realizan, esta práctica les ha llevado a eliminar quistes, a regular la menstruación, a activar su energía sexual. Y bueno, pues como lo viste en tu temario, esta es una de las clases y de las prácticas que vas a ver en este curso, el cual, bueno, pues desde aquí te sugiero que realmente lo practiques y que lo lleves a tu vida, porque esto te va a ayudar muchísimo con esa salud que estamos buscando, en todos los sentidos, que no solamente es la parte física, eso ya lo verás más adelante. Entonces, la pelvis es muy importante en esta salud menstrual. Por eso es que mujeres que tienen cadera abierta, que tienen algún problema en la columna, que tienen de pronto quizás sobrepeso y esta zona está comprimida, está inflamada, etcétera, eso también tiene que ver con nuestra salud menstrual. Aquí te puse otra presentación donde te muestro la columna vertebral, que la columna vertebral está unida también a nuestra pelvis. Es la base, la pelvis es la base. Dentro de prácticas energéticas, bueno, pues constituye a nuestra raíz, a lo que nos une a la tierra, lo que nos une a la raíz, a la energía primaria. Y bueno, pues en esta base está el sacro. El sacro dentro de prácticas energéticas como la ciencia de los chakras, bueno, pues el sacro es nuestro segundo chakra, es este centro energético de donde se emana la vitalidad, la energía sexual. Y a nivel físico, bueno, pues del sacro, ahí es donde está unida nuestra matriz a través de la zona pélvica. Hay mujeres que llegan a presentar muchísimo dolor cuando están menstruando o en la etapa premenstrual, donde empiezan a sentir un dolor muy fuerte en la parte de la espalda baja, y esto puede ser porque hay cadera abierta o porque el sacro está inflamado. Entonces se inflama y en ese momento donde tu cuerpo se está preparando para desprender el tejido del endometrio y tener la llegada de la menstruación, pues hay un dolor excesivo. Aquí algo que les he comentado siempre en las clases, sobre todo cuando hablamos de menstruación, es que la menstruación no duele. O sea, la menstruación y el proceso de menstruación no tiene que ser un proceso doloroso, no tiene que ser un proceso que yo termine sufriendo. Claro que existen ciertas reacciones, pero son reacciones naturales de tu cuerpo que no te van a impedir que tengas una calidad de vida y que puedas ejercer tus actividades cotidianas sin ningún problema. Pero tenemos estos casos de compañeras que se tienen que medicar, que tienen que estar tomando ciertos medicamentos para quitar el dolor, y eso ya no entra dentro de lo natural en nuestra ciclicidad. Hay veces que llegamos a tener caídas, que no nos cuidamos en el posparto, que no nos cuidamos después de un aborto, que no nos cuidamos durante la menstruación, que llegamos a tener a lo mejor un trabajo donde todo el tiempo tenemos una mala postura, y esto a largo tiempo pues nos llega a generar ya afecciones. Entonces, en esta zona es muy importante también que se pueda activar y que se pueda alinear la columna, porque esto se va a ver reflejado en el sacro y en toda la zona pélvica. Por eso es que te puse aquí algunos cuidados femeninos básicos, que son el cierre de cadera, el cual siempre se recomienda que en algún momento de tu vida realices algún masaje con rebozo y que te puedan cerrar la cadera, que te puedan hacer un masaje en toda esta zona pélvica. Existen estas prácticas tradicionales como son el acomodo de la matriz, el levantamiento de ovarios, donde reacomodan justo toda esta zona pélvica y el sacro. También los masajes en la zona pélvica y los ejercicios que te permitan alinear toda esta zona y ayudar a que se desinflame
y evitar, bueno, pues con ello que a largo tiempo esto te genere algún problema que, como lo he comentado hasta ahora, se puede ver reflejado incluso en tu menstruación y en temas de desórdenes hormonales y problemas en la matriz, ¿vale? Aquí, bueno, en el tema de la columna, yo recomiendo que lo que puedes hacer es asistir a un quiropráctico y ahí puedes revisar si hay algún tema. Él te va a revisar, te va a dar una consulta y él va a revisar si hay algo que se tenga que alinear. Generalmente esto es algo que todas las personas necesitamos hacer en algún momento e incluso esto entra dentro de nuestro mantenimiento. Cuando hablamos de mantener la salud, estamos hablando de mantener esa máquina cuidada y esa máquina que tenga todas las necesidades en todos los sentidos para que pueda tener esas capacidades activas y evitar que se venga una enfermedad, ¿vale? Otro órgano muy importante, otra parte del cuerpo, en este caso un órgano muy importante, son los riñones. Los riñones es importante también que, bueno, pues dentro de nuestra salud los podamos cuidar, los podamos ayudar a que se desintoxiquen, a que tengan una función natural, correcta y sana. Digamos que los órganos son este alquimista en conjunto con el hígado y con el intestino, son grandes alquimistas que nos ayudan a procesar los alimentos. En el caso del riñón, bueno, pues es este alquimista que toma la sangre y en esa sangre vienen ya los nutrientes, los minerales, viene toda esta información química de lo que tú has consumido. Y entonces, ¿qué hacen los riñones? Que todo esto lo manda al lugar que corresponde. Por eso es que es un gran alquimista, porque empieza a separar. Entonces, bueno, pues el calcio lo manda a los huesos, el hierro lo manda a la sangre y así cada elemento lo va mandando al lugar que corresponde. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a tener una mala alimentación, pues nuestros riñones se llegan a llenar de toxinas y un exceso de toxinas comienza a formar lo que conocemos como arenillas y bueno, ya más adelante lo que se llaman las piedras, ¿no? En los riñones. Y esto, bueno, pues hay personas que hasta acuden a las cirugías para eliminarlas, pero hay un montón de fórmulas herbolarias y de prácticas que te ayudan a que lo puedas hacer de forma natural y no recurrir a esto. Sin embargo, pues bueno, hay que ser conscientes en nuestra alimentación. Cuando hay un problema de riñón, que esto puede derivar de diferentes enfermedades incluso, eso también se ve reflejado en la menstruación. El riñón tiene una conexión con nuestra vejiga y nuestra matriz. Nos ayuda a liberar a nuestra matriz de ciertas toxinas. Por ejemplo, cuando tú llegas a usar Tampax o toallas desechables, que eso muchas mujeres que todavía utilizan estas toallas y estos Tampax, se han dado cuenta que la cantidad de sangre es mayor. Porque, bueno, una de las cosas que pasa con las toallas desechables o los Tampax es que tienen muchísimos tóxicos. Entonces, todos esos tóxicos están en contacto con tu vagina y a través de la vagina se empiezan a absorber todos esos tóxicos. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener todos estos tóxicos, mi matriz va a buscar liberarlos. Y bueno, pues entonces, ¿qué hace el riñón? El riñón empieza a bombear una mayor cantidad de sangre y por eso es que las menstruaciones son más abundantes. Muchas mujeres se han dado cuenta que una vez que cambian a la copa menstrual o a las toallas de tela, comienzan a tener una menstruación más natural y más acorde a los tiempos naturales que corresponden, ¿vale? Entonces, nuestro riñón también nos ayuda a que liberemos a nuestra matriz de todos los tóxicos que puede llegar a recibir. Manda la sangre al útero, a la matriz en sí, manda hormonas y nutrientes y bueno, pues es el encargado de mandar la energía, dentro de las prácticas energéticas le llamamos el chi o el prana, que es la energía vital. O sea, tus riñones constituyen una parte muy, muy importante en tu cuerpo y en la salud menstrual también. También hemos visto cómo es que se llega a ver
este desorden. Si hay un desorden en el riñón, también puede haber un desorden en la matriz. Hasta aquí, bueno, pues lo que quiero es que mires, es que no solo, cuando hablamos de salud menstrual, no solamente hablamos de la vagina, no solamente hablamos del útero, no solamente hablamos de hormonas. Es importante que el ser humano se dé cuenta que dentro de esta gran máquina tenemos diferentes órganos que todos están unidos y que si alguno llega a tener algún problema, si alguno llega a estar en enfermedad, eso va a afectar a otro órgano y después a otro órgano y después a otro órgano. Por eso es importante tomar conciencia de que estamos conectadas, que todos nuestros órganos están conectados y que una salud integral es cuando me ocupo de todo el cuerpo, no solamente de una zona en específico. Bien, aquí te puse la anatomía de la matriz. En esta parte, bueno, pues puse la parte general, que también es importante que tomemos conciencia. ¿Qué es nuestra matriz? ¿Cuál es su biología? Y hacia dónde está dirigida la función que tiene mi matriz. Aquí, bueno, pues te puse esta presentación donde puedes ver que la matriz, bueno, pues tiene a los ovarios, que son estos pequeños óvalos, que son como pequeños huevitos donde se forman los ovocitos. Los ovocitos son estos pequeños huevecillos que ni siquiera son visibles al ojo humano, pero que viajan cada mes por la trompa. Aquí te puse también las trompas de falopio. Por la trompa de falopio se colocan en la trompa y esperan ser fecundados por un esperma. ¿Vale? Porque la biología de nuestra matriz es la gestación, es poder gestar vida. ¿Qué pasa? Que en ese proceso, esperando a que se pueda generar esa fecundación, se prepara un tejido que se llama endometrio. Y ese tejido se va colocando en lo que conocemos como el útero. El útero es esto que ves aquí, que es como un triángulo. Ahí alrededor se genera un tejido que se llama endometrio. Este tejido se va formando porque su función es ser como ese colchoncito que va a contener al óvulo. ¿Qué es el óvulo? Es el resultado de ese ovocito y de ese esperma que se unieron para poder crear una vida. ¿Qué fue lo que pasó cuando tú comenzaste a desarrollarte? Tú vienes a través de un óvulo, de un ovocito que donó tu mamá y un esperma que donó tu papá. Ambos hicieron esta fecundación y entonces se dio la vida que tú tienes en este momento. Una vez que se realiza esa explosión mágica de la vida, se coloca en este colchoncito que conocemos como el endometrio y se comienza a desarrollar la vida. Y esta vida se comienza a nutrir a través de ese tejido de endometrio. Pero ¿qué pasa? Que bueno, pues esto solo sucede cuando tú llegas a tener un embarazo. En el momento en el que no se da ese embarazo, lo que sucede es que ese tejido del endometrio se empieza a desprender. Esto es gracias a toda una función hormonal que ocurre en tu cuerpo. Este tejido del endometrio se comienza a desprender y ese momento en el que se desprende es lo que conocemos como la etapa premenstrual, que son 7 días antes de la menstruación, que es justo cuando viene todo este movimiento hormonal y que empiezas a tener de pronto como ligeros cólicos, como que se te inflaman los senos, como que empiezas a tener inflamación intestinal, etcétera. Esto es por toda esa revolución de hormonas que se ha generado en tu cuerpo. Y bueno, pues se empieza a desprender el tejido del endometrio y sale por el cuello del útero, que lo puse aquí también, te lo coloqué. Este es el cuello del útero. El cuello del útero siempre está cerrado, pero en ese momento se abre un poquito. Y cuando tú llegas a tener un parto o un aborto, se abre más. Es por ahí por donde sale la menstruación, es por ahí por donde salen los bebés cuando es un parto natural. Y también por donde salen los tejidos cuando llegamos a tener un aborto.
¿vale? Por el cuello del útero. Y esta parte que está entre el cuello del útero y el útero lo conocemos como el cérvix, ¿vale? Este músculo que está por aquí, toda esta zona, es el cérvix, ¿ok? Y abajo del cuello del útero, esta zona que está aquí marcada, esa es la vagina. Esa es la zona donde, donde existe la penetración. Cuando tienes relaciones sexuales y hay penetración, esa penetración se da a través de la vagina y llega hasta el cuello del útero. ¿Ok? Bien, entonces, cuando no hay esa gestación, viene ese ciclo menstrual, salen esos tejidos del endometrio y recuerda lo que te mostré en la presentación anterior. Eso es porque el riñón empieza a bombear también esa sangre y empiezas a liberar no solamente el tejido del endometrio, sino también esta sangre que es sangre de tu torrente sanguíneo, es sangre de tu cuerpo. Por eso es que mujeres que tienen hemorragias uterinas, que tienen, quizá a lo mejor están utilizando algún método anticonceptivo y su cuerpo no lo está recibiendo bien y empiezan a tener estos sangrados, después tienen anemia. Porque quiero que sepas que cuando tienes una menstruación, no todo lo que sale es tejido de endometrio. Y eso es importante saberlo, porque si yo estoy viendo que tengo un sangrado que ya no es natural, que es anormal, pues tengo que observar qué es lo que está pasando en mi cuerpo, porque esto me puede llevar a una anemia. ¿Vale? Bien. Te puse también esta presentación donde vemos la anatomía de la vagina y esta es una parte muy importante que vamos a hablar también en el tema de la sexualidad, porque cuando hablamos de sexualidad, pues no sabemos a veces todas las múltiples terminaciones nerviosas que nos pueden generar placer. A veces apenas si conocemos el clítoris, ¿no? Y sabemos que el clítoris nos da placer, pero en realidad de toda esta zona que te estoy mostrando en esta presentación, que es la zona de tu vulva, la anatomía de tu vulva, esta zona está correspondida por lo que conocemos como el clítoris, que es esta pequeña parte de nuestra vulva que sale y que al ser estimulada nos da muchísimo placer. Que incluso hay mujeres que solo logran orgasmos a través de la estimulación del clítoris, ¿vale? Es como esa pequeña salidita de este tejido, de esta piel que tienes en la zona de la vulva. Después están los labios, también ahí están, en esta zona de la vulva están los labios mayores, los labios menores, que son también estos pequeños tejidos que cubren la entrada de la vagina. ¿Vale? Está la uretra es la que está conectada con tu vejiga y es por donde hacemos pipí. Pero además también está el periné, que muchas mujeres cuando llegan a tener partos, a veces lo cortan o a veces se revienta. Eso no debería de pasar, ninguna de las dos. También hay prácticas para evitar que esto suceda. Y está el recto también, que es este lugar por donde defecamos, ¿vale? Toda esta zona que es tu vulva, toda esta zona de tu vulva tiene múltiples terminaciones nerviosas que te generan placer, pero no solo eso, son múltiples terminaciones nerviosas que al ser estimuladas segregan una gran cantidad de hormonas necesarias para tu salud. Por eso es que cuando hablemos de sexualidad femenina, vamos a hablar más allá de tener relaciones sexuales con una persona. La sexualidad no es solo eso es sexo. Pero hablar de sexualidad es una gama de temas que necesitamos explorar. Y en el caso de la vida sexual de las mujeres, necesitamos primero aprender a estimular todas estas zonas y segregar por nosotras mismas toda esa dopamina, toda esa oxitocina, toda esa serotonina que nos van a llevar a sentirnos fuertes, plenas, capaces, poderosas. Es un gran tema hablar de la sexualidad y cuando hablamos de estos temas que no se hablan, como la mutilación que han hecho
en nuestras vaginas, pues nos damos cuenta que también ha sido para privarnos de toda esta capacidad de generar esas hormonas. Porque si tienes a una mujer que sus niveles de oxitocina, de dopamina, de serotonina son muy, muy bajos, pues entonces vas a tener a una mujer que es fácil de someter, que es fácil de poder tomar el poder sobre ella, sobre sus decisiones y sobre lo que ella quisiera gestar o proyectar en su vida. El sometimiento femenino viene a través de mantener todo esto oculto, de mantener toda esta información oculta. Así que bueno, pues te doy la bienvenida nuevamente a este curso donde vas a descubrir todas estas cosas que son muy importantes en las mujeres para tener una vida plena. Hablar de temas de la vagina no es solamente hablar de placer, no es solamente hablar de órganos sexuales, no es solamente hablar de herbolaria, sino es hablar de activar el poder creador de cada una de nosotras. Muchísimas gracias, espero que esta sesión haya sido nutrida para ti, que puedas comprender un poco más acerca de cómo es que está constituida toda tu zona pélvica, para que a partir de esto, todas las prácticas que vamos a ver a partir de esta sesión tengan ya una base. Pasa una excelente tarde, día, noche, el momento en el que estés escuchando esta sesión. Hasta pronto.